En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos una vez más a Panem Nostrum. Este es un programa en el cual yo, Víctor Manuel, estaré intentando compartir reflexiones sobre lo que nos dice la palabra de Dios para el día de hoy, entre temas que me parecen a mí que puedan ser de interés para la comunidad católica y cristiana en general. Quisiera comenzar este capítulo hablando un poco sobre mí, ya que en el capítulo anterior no abundé demasiado sobre quién soy. Yo tengo una historia personal de conversión que no he tenido la oportunidad de compartir con frecuencia, pero en este día, considerando que la palabra nos cuenta la historia de Santo Tomás el Apóstol, siento que es un buen momento para hablar sobre mi propia historia, porque de muchas maneras la historia de Tomás me recuerda a mi propio testimonio. Yo vengo de una familia católica tradicional. Desde que tengo memoria, tengo un rosario entre las manos, porque en mi familia, como muchas familias del campo, esto era lo común. Muchos de los encuentros sociales y familiares que se daban durante mi niñez se daban en el contexto de rosario, ya fueran novenarios por difuntos o aniversarios o celebraciones de diferentes tipos en las que se reunía la familia para rezar. A veces eran rosarios tradicionales, a veces eran rosarios cantados, dedicados a santos particulares, y eso me marcó mucho mientras crecía. Pero, como nos sucede a muchos mientras vamos creciendo, con el paso del tiempo nos alejamos de la fe. Y esto no es una decisión necesariamente consciente que se toma mientras la vida se va desarrollando. Tiene mucho más que ver, pienso, o por lo menos ese es el caso de mi experiencia, con el ritmo de la vida. Y mientras uno crece y se forma como adulto, la fe se convierte en algo que pasa a un tipo de segundo plano. Yo había dejado de practicar mi fe por un montón de tiempo. Una vez crecí, me fui de mi hogar, estudié, comencé a trabajar y a atender las responsabilidades que llegan con la vida adulta. La fe siempre estuvo muy lejana de mi pensamiento, más allá de costumbres particulares que recordaba y cosas que admiraba de la iglesia, pero eran mucho más por costumbre que realmente por algún tipo de devoción. Pero a lo largo de mi vida adulta llegaron unos momentos clave que me trajeron de vuelta a los caminos de la fe. Mi primer encuentro, siendo ya un adulto, con la fe después de muchísimos años, vino en la forma de, como nos pasa mucho, un momento de necesidad. Durante un momento particularmente difícil de mi vida, a pesar de tener trabajo, a pesar de contar con las cosas básicas que puede tener una vida adulta, me encontraba con que los recursos que tenía en ese momento no me eran suficientes para sobrevivir. Y la vida se me hizo muy difícil, porque manejando responsabilidades económicas con responsabilidades personales y las cosas que a veces la vida nos tira entre medio de todo eso, me encontraba yo muchas veces sin tener sustento suficiente para tan siquiera comer. Y recuerdo que en uno de estos momentos particularmente difíciles recordé la oración del rosario. Vino a mí de forma inesperada. Estaba acostado y con hambre y trataba de pensar en cosas que me distrajeran de este hambre que estaba teniendo. Y de momento comenzaron a pasar por mi mente estas memorias de cuando era un niño rezando el rosario junto a mi familia. Y recordé que en esos momentos
a pesar de no comprender cuando era un niño lo que estaba pasando en ese entorno, lo que era el rezo del rosario por sí mismo, sentía siempre un tipo de paz, sentía siempre un tipo de alegría que se transmitía a través de estos espacios familiares. Y recordar en ese momento el rosario me llevó a querer buscar una vez más esa sensación. Así que encontré en mi casa un rosario de estos que se usan en el dedo, algo parecido a esta sortija, que tenía y ni siquiera recuerdo dónde había sacado. Y poco a poco las diferentes partes del rosario me fueron regresando. No recordaba del todo cuáles eran las partes completas, ni siquiera recordaba cuáles eran los misterios específicos. Recordaba que eran 5 y recordaba que había un orden particular con los Padres Nuestros y la Ave María y el Gloria. Y con eso fue que un poco comencé a regresar. Y en ese momento recuerdo que poco después de rezar el rosario me regresó un poco esa sensación de paz. Se calmó mi hambre y comencé a sentirme un poco más tranquilo y confiado en que iba a sobrevivir esa situación. La realidad es que con el paso del tiempo sí, sobreviví esa situación y logré sobrellevarla, pero incluso en aquel momento no estaba completamente consciente de lo que había pasado. Y no volví a rezar el rosario ni ninguna otra oración después de ese momento porque después de que salí de la situación difícil en la que estaba, lo vi más como algo incidental que realmente algo que había sido producto de mi oración. Así que una vez más, pasan los años, regreso a la vida adulta, me estabilizo, consigo un trabajo profesional y me desarrollo como un adulto. Y el regreso a mi vida de fe se da en otro momento difícil, que es la muerte de un ser querido, en este caso mi abuelo. Mi abuelo llevaba enfermo muchísimo tiempo y debido a su enfermedad había perdido su personalidad, quien era con quien yo crecí cuando era un niño. Y para mí se sentía como que mi abuelo ya de cierto modo había muerto, porque la persona que yo conocí cuando era un niño ya no estaba desde hace muchísimos años. Pero aún así, el momento de su partida física me impactó mucho más de lo que había pensado que lo haría. Así que después de la muerte de mi abuelo, mi familia, siendo católica, mi abuela quiso llevar a cabo un novenario, el rezo del rosario por los próximos 9 días después del sepelio, en el que pues nos reunimos como familia y ofrecíamos un rosario por el descanso eterno de abuelo. Y una vez más, durante este proceso me comencé a dar cuenta que mientras íbamos rezando el rosario, sentía otra vez esta sensación de paz extraña que venía a mi cuerpo. Después de que terminó el proceso del novenario, de haber regresado a este ambiente familiar que recuerdo de niño, esta seguridad, este ambiente de amor y de unidad, regreso a mi vida cotidiana y me percato que sigo sintiendo una angustia que no está separándose de mi ser de ninguna forma. Me pesaba mucho en el corazón y el último día antes de terminar la novena de mi abuelo, una tía mayor me regaló un rosario que llevaba puesto para que me acompañara en mi camino de vuelta a casa. Y teniendo yo encima ese rosario en un momento particularmente difícil en el que me sentía muy agobiado, me lo quité y comencé a rezar, una vez más, poco a poco recordando las diferentes partes del rosario. Y mientras sentía lágrimas bajándome por el rostro, por el dolor y la ansiedad que sentía, iba rezando con los ojos cerrados y sentí como si una mano se posara suavemente sobre la mía. Yo no tengo explicación para esto, pero puedo decirles que en ese momento una paz muy grande
llegó a mi ser. Y fue un momento que comenzó mi despertar y mi llamado a regresar a la fe. Tiempo después me siento una vez más en esta angustia, en esta agonía que no se me está yendo de ningún modo, y poco antes de acostarme, mientras yo oraba, le pedí al Señor que me dijera qué era lo que quería de mí. Y esa misma noche, al acostarme a dormir, tuve un sueño que me transformó la forma de ver mi vida. Y es que en ese sueño estaba parado en un altar, en una gran iglesia. Estaba vestido de blanco y un sacerdote me estaba haciendo la confirmación. Yo, después de hacer la primera comunión, había dejado de practicar mi fe en general y no le vi importancia, siendo un adolescente, hacer la confirmación, así que nunca la hice. Y esa misma noche, después de pedirle al Señor que me diera esta señal, tengo este sueño de hacer mi confirmación. Así que el mensaje, como podrán ver, me quedó bastante claro. Y comencé una misión para buscar cómo hacer la confirmación. Me tomó un tiempo, es sorprendentemente a veces difícil hacer estas gestiones. Tenemos un problema de que muchas iglesias y parroquias reciben a las personas y no necesariamente les dan la ayuda espiritual que están buscando, y esto se debe a muchas razones. No es necesariamente culpa de los párrocos o presbíteros que están en esa iglesia, pero se me hizo mucho más difícil de lo que pensé que iba a ser hasta que llegué a una iglesia particular en la que me abrieron las puertas, en la que me recibieron, en la que me dieron la ayuda que estaba buscando. Y al par de meses de hacer esas gestiones iniciales, de tomar unas clases de catequesis, pude hacer mi confirmación luego de todo este tiempo durante la vigilia pascual de ese año. Fue un momento muy importante en mi vida que me marcó muchísimo, y en ese momento me quedó claro entonces que tenía una misión que cumplir. Y esa misión que he sentido desde siempre en mi corazón es la misión de predicar, de evangelizar, de ayudar a propagar el mensaje evangélico, pero siempre teniendo en mente la importancia de la universalidad de este mensaje. Y he sentido la necesidad de crear este espacio para predicar el mensaje de Dios para todas las personas, para, de cierto modo, también contrarrestar las narrativas negativas que hay ahora mismo en el mundo, de las personas que se apoderan del mensaje del evangelio y lo tergiversan y lo convierten en un mensaje de odio. Y fue lo que mencioné en el capítulo pasado. Y para eso estoy aquí, o al menos eso intento hacer a través de este espacio. Quiero ser, con el favor de Dios y con su ayuda, una voz que ayude a mirar más allá del prejuicio dentro de la fe, más allá de las visiones muchas veces cerradas y dogmáticas que podamos tener sobre lo que significa ser un buen cristiano, un creyente. Y les agradezco a quienes me estén acompañando en este viaje hasta el momento. Les comenté la primera ocasión que esto va a ser un viaje de aprendizaje para mí también, porque mientras estoy parado aquí hablándoles no sé realmente lo que estoy haciendo. Me dejo llevar por lo que siento que el Espíritu Santo me manda a decir, y no busco más que ser un instrumento para tocar los corazones de las personas que a través de estos espacios o cualquier otro puedan escucharme y verme. Así que, habiendo dicho eso, les comenté al principio que mi historia se me parece un poco a la de Santo Tomás, el apóstol. En el Evangelio del libro de San Juan se narra cómo cuando los discípulos le dicen a Tomás que habían visto al Señor resucitado, Tomás muy tercamente le responde que hasta que no vea la señal de los clavos en sus manos, si no mete sus dedos en la llaga y en los agujeros que dejaron la lanza y el clavo, no va a creer.
Y, como suele suceder, Jesús le cayó la boca apareciéndose y mostrándole su forma física resucitada. Y no solamente eso, habiendo escuchado las palabras de Tomás, le dice, ven acá, introduce tus dedos en mi llaga para que veas que sí estoy aquí. Y Tomás declara en ese momento, después de hacerlo, obviamente anonadado, estás aquí, Señor, sí, en efecto, resucitaste. Y Jesús le responde, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Y la historia de Tomás es la historia de muchos cristianos en este momento del tiempo. El cristiano del mundo de hoy necesita muchas veces ver y sentir las cosas, tener una experiencia cercana, un encuentro directo con el Señor para poder sentir que puede querer. Y esto no necesariamente es malo. Esto no quiere decir que nuestra fe no es fuerte ni que tiene algún tipo de valor. Muy por el contrario, creo que nos enseña que la experiencia cristiana de este momento del tiempo es una experiencia de encuentro, una experiencia de encontrarnos al Señor en el camino, como le pasó a los discípulos de Emaús. Y muchas veces no nos damos cuenta, como también le pasó a los discípulos, hasta que pasa un tiempo, pero es estando en el camino la única forma de encontrarnos directamente con el Señor. Y yo por mucho tiempo fui como Tomás, dudé y me rehusé a escuchar la voz del Señor que me llamaba. Porque yo podía sentir este llamado, pero muchas veces me sentía indigno, me sentía que era algo que me estaba inventando y resultó todo lo contrario. Sí, había un llamado, sí había una orden de regresar, una invitación más que una orden. Y me tomó tiempo entenderla y aceptarla, pero luego de aceptarla he sentido una gran paz en mi vida. Y no quiere decir que todo el tiempo se siente paz. El camino de la fe es un camino difícil, es un camino retante, es un camino en el que constantemente nos vemos confrontados con las realidades del mundo, con las cosas que vivimos día a día. Y la fe es precisamente una elección. Y eso es algo que podemos aprender de la historia de Santo Tomás el Apóstol. Tenemos la opción de todos los días escoger tener fe. Y la fe es un don que nos concede el Señor de muchas maneras y es un don que podemos pedirle. Y en este mundo particular en el que estamos viviendo hoy, creo que la fe es crucial para sobrevivir los tiempos que vivimos. Y no necesariamente se trata de tener una fe en Dios o en algún ser supremo, pero creo que hay que tener fe en que el mundo puede ser un lugar mejor. Para nosotros los cristianos, eso se traduce a tener fe en que Dios está presente, en que va a interceder, en que está presente siempre en nuestra vida y en nuestra existencia, que nos ayuda y que nos va a sacar adelante o nos va a dar las herramientas para salir adelante. Pero en este momento particular de la historia, tener fe en lo que sea es crucial para la supervivencia de nuestra humanidad. Porque hay que tener fe en la humanidad para poder creer que este mundo puede ser un lugar mejor. Viendo las cosas que estamos viendo, las guerras y las muertes que se dan todos los días. Ahora mismo mientras les hablo a ustedes, hay niños en Gaza muriendo. Mientras estoy aquí parado con ustedes, hay personas que están pasando hambre, necesidades, personas que están siendo perseguidas como los migrantes, como miembros de la comunidad LGBT, como personas que por vivir un estilo de vida diferente o por verse diferentes o actuar de forma diferente son perseguidos. Y ante un mundo como ese, tener fe puede parecer difícil, pero si no se tiene fe en algo, en la capacidad humana de mejorar, de superar a la maldad, ante cualquier situación, por más difícil que parezca, entonces verdaderamente estamos destinados al fin a la desesperanza. Hay que tener fe en que podemos salir de
estas situaciones difíciles, porque si no tenemos fe, pues entonces no vale la pena luchar. Si no tenemos fe en que las cosas pueden cambiar, no vale la pena seguir existiendo como seres humanos en este mundo. Si no tenemos fe, en nuestro caso como cristianos, católicos, o de la denominación que sea, pues entonces nuestro lugar y propósito en el mundo dejan de existir. Y nos convertimos en sombras, seres vacíos que caminan por este mundo respondiendo a las necesidades del capitalismo, de las corporaciones, de la vida diaria, de la vida que otras personas deciden que nosotros debemos tener. Así que, así como Tomás, estamos llamados a tener fe, a confiar, aunque no sea necesario verlo, aunque no lo veamos, aunque no parezca que nunca lo vayamos a ver, vale la pena tener fe, vale la pena luchar porque el mundo puede ser salvado para las próximas generaciones que vengan. Y tenemos que apartarnos de nuestro egoísmo y de nuestra necesidad de disfrutar nosotros solamente de las cosas buenas en este mundo. Si yo puedo dar mi vida luchando para que las próximas generaciones tengan un futuro mejor, eso me parece a mí vale la pena. Y esa lucha se basa en mi fe absoluta, en que el Señor va a intervenir, en que nos va a dar la mano y que nos va a ayudar a salir adelante, que nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos construir un mundo que sea mejor al que ahora mismo tenemos. Y vivir en un mundo de certezas es lo que muchas veces nos lleva al camino del mal. Si partimos de la certeza de que ciertas personas son malas, de que ciertos estilos de vida van en contra de lo que yo creo, si partimos incluso de la certeza absoluta de que hay algo que existe más allá de nosotros, pues entonces se niega por completo la necesidad de la fe. La fe es la mejor medicina en contra del mal que representa la certeza, porque la certeza nos aísla. La fe nos invita a mirar al mundo con ojos diferentes. Nos invita a abrirnos a todas las posibilidades que existen. Porque de la mano de la fe, todo es posible. Con esa reflexión quisiera dejarles. Les agradezco por haberme acompañado. Si quisieran que trabajara algún otro tema particular, pueden comunicarse conmigo a través del email palabravalerosas@gmail.com. También pueden conseguirme en las redes sociales como Palabra Valerosa y allí pueden ver los diferentes tipos de contenido que subo casi todos los días compartiendo diferentes reflexiones cortas. Les pido que oren por mí, que recen por este ministerio que llevo y lo llevo también siempre en mis oraciones. El Señor los bendiga, la Virgen nos acompaña a todos y gracias por escuchar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.